Pero a la 1 de la tarde estaba resuelta la emergencia y solo faltaba el postre encomendado a las monjas de Santa Clara, que se habían comprometido a mandarlo antes de las 11. Se temía que el arroyo del Camino Real se hubiera salido de madre, como ocurría en inviernos menos severos, y en ese caso no sería posible contar con el postre antes de 2 horas. Tan pronto como escampó, abrieron las ventanas y la casa se refrescó con el aire purificado por el azufre de la tormenta. Luego ordenaron que la banda ejecutara el programa de vals en la terraza del pórtico, pero solo sirvió para aumentar la ansiedad, porque la resonancia de los cobres dentro de la casa obligaba a conversar a gritos. Cansada de esperar, sonriendo al borde de las lágrimas, Aminta de Olivera dio la orden de servir el almuerzo. El grupo de la Escuela de Bellas Artes inició el concierto en medio de un silencio formal que alcanzó para los compases iniciales de la Chasse de Mozart. A pesar de las voces cada vez más altas y confusas y del estorbo de los criados negros de don Sancho, que apenas si cabían entre las mesas con las fuentes humeantes, el doctor Urbino logró mantener un canal abierto para la música hasta el final del programa. Su poder de concentración disminuía año tras año, hasta el punto que debía anotar en un papel cada jugada de ajedrez para saber por dónde se iba. Sin embargo, todavía le era posible ocuparse de una conversación seria sin perder el hilo de un concierto. Aunque sin llegar a los extremos magistrales de un director de orquesta alemán, grande amigo suyo en sus tiempos de Austria, que leía la partitura de Don Giovanni mientras escuchaba Tannhäuser. La segunda pieza del programa fue La muerte y la doncella, de Schubert. Le pareció ejecutada con un dramatismo fácil. Mientras la escuchaba a duras penas a través del ruido nuevo de los cubiertos en los platos, mantenía la vista fija en un muchacho de rostro sonrosado que lo saludó con una inclinación de cabeza. Lo había visto en alguna parte, sin duda, pero no recordaba en dónde. Le ocurriría con frecuencia, sobre todo con los nombres de las personas, aún de las más conocidas, o con una melodía de otros tiempos, y esto le provocaba una angustia tan espantosa que una noche hubiera preferido morir que soportarla hasta el amanecer. Estaba a punto de llegar a ese estado cuando un fogonazo caritativo le alumbró la memoria. El muchacho había sido alumno suyo el año anterior. Se sorprendió de verlo ahí, en el reino de los elegidos. Pero el doctor Olivera le recordó que era hijo del ministro de Higiene, que había venido a prepararse para una tesis de medicina forense. El doctor Juvenal Urbino le hizo un saludo alegre con la mano, y el joven médico se puso de pie y le respondió con una reverencia. Pero ni entonces ni nunca cayó en la cuenta de que era el practicante que había estado con él esa mañana en la casa de Yemaya. Aliviado por una victoria más sobre la vejez, se abandonó al lirismo difano y fluido de las piezas del programa, pero no pudo identificarlas. Más tarde, el joven chelista del conjunto, que acababa de regresar de Francia, le dijo que era el cuarteto para cuerdas de Gabriel Faure, a quien el doctor Urbino no había oído nombrar ni siquiera a pesar de que siempre estuvo muy alerta de las novedades de Europa. Pendiente de él, como siempre, pero sobre todo cuando lo veía ensimismado en público, Fermina Daza dejó de comer y puso su mano terrestre sobre la suya. Le dijo, ya no pienses más en eso. El doctor Urbino le sonrió desde la otra orilla en éxtasis. Y fue entonces cuando volvió a pensar en lo que ella temía. Se acordó de Jeremiah, expuesto a esa hora dentro del ataúd con un falso uniforme de guerrero y sus condecoraciones de utilería. Bajó la mirada acusadora de los niños de los retratos. Se volvió hacia el arzobispo para darle la noticia del suicidio, pero ya la conocía. Se había hablado mucho de eso después de la misa mayor. Inclusive había recibido una solicitud del coronel Jerónimo Argorte, en nombre de los refugiados del Caribe, para que fuera sepultado en tierra sagrada. Dijo, la solicitud misma me pareció una falta de respeto. Luego, en un tono más humano, preguntó si se conocía la causa del suicidio. El doctor Urbino le contestó con una palabra correcta que creyó haber inventado en ese instante. Geronterofobia. El doctor Olivera, pendiente de sus invitados más próximos, los desatendió un instante para terciar en el diálogo de su maestro. Dijo, es una lástima encontrarse todavía con un suicidio que no sea por amor. El doctor Urbino no se sorprendió de reconocer sus propios pensamientos en los del discípulo predilecto. Y peor aún, dijo, con cianuro de oro. Al decirlo sintió que la compasión había vuelto a prevalecer sobre la amargura de la carta. Y no se le agradeció a su mujer, sino un milagro de la música.
Entonces le habló al arzobispo del santo laico que a él había conocido en sus lentos atardeceres de ajedrez. Le habló de la consagración de su arte de la felicidad de los niños, de su rara erudición sobre todas las cosas del mundo, de sus hábitos espartanos, y él mismo sorprendió de la limpieza del alma con que había logrado separarlo de pronto y por completo de su pasado. Le habló luego al alcalde de la conveniencia de comprar el archivo de placas fotográficas para conservar las imágenes de una generación que acaso no volvería a ser feliz fuera de sus retratos, y en cuyas manos estaba el porvenir de la ciudad. El arzobispo se ve escandalizado de que un católico militante y culto se hubiera atrevido a pensar en la santidad de un suicida, pero estuvo de acuerdo con la iniciativa de archivar los negativos. El alcalde quiso saber a quién había que comprárselos. El doctor Urbino se quemó la lengua con una brasa del secreto, pero logró soportarlo sin delatar a la heredera clandestina de los archivos. Dijo, yo me encargo de eso. Y se sintió redimido por su propia lealtad con la mujer que había repudiado 5 horas antes. Fermina Daza notó, y le hizo prometer en voz baja que asistiría al entierro. Por supuesto que lo haría, dijo él, aliviado. Ni más faltaba. Los discursos fueron breves y fáciles. La banda de viento inició un aire populachero, no previsto en el programa, y los invitados se paseaban por las terrazas en espera de que los hombres del mesón de don Sancho acabaran de desaguar el patio, por si alguien se animaba a bailar. Los únicos que permanecían en la sala eran los invitados de la mesa de honor. Celebrando con el doctor Urbino, se había tomado de un golpe, en el brindis final, una media copita de brandy. Nadie recordaba que lo hubiera hecho antes, salvo una copa de vino de gran clase para acompañar un plato muy especial, pero el corazón se lo había pedido aquella tarde, y su debilidad estaba bien recompensada. Otra vez, al cabo de tantos y tantos años, tenía ganas de cantar. Lo hubiera hecho, sin duda, a instancias del joven chelista que se ofreció a acompañarlo, de no haber sido porque un automóvil de los nuevos atravesó de pronto la sal del patio, salpicando a los músicos y alborotando a los patos en los corrales con su corneta de pato, y se detuvo frente al pórtico de la casa. El doctor Marco Aurelio Urbino Daza y su esposa descendieron muertos de risa, llevando en cada mano una bandeja cubierta con paños de encaje. Otras bandejas iguales estaban en los asientos suplementarios y hasta en el piso junto al chofer. Era el postre tardío. Aunque cesaron los aplausos y las rechiflas de burlas cordiales, el doctor Urbino Daza explicó en serio de las Clarisas les había pedido el favor de llevar el postre desde antes de la tormenta, pero se había devuelto del camino real porque alguien le dijo que estaba incendiando la casa de sus padres. El doctor Juvenal Urbino alcanzó a asustarse sin esperar de que el hijo terminara el relato, pero su esposa le recordó a tiempo que él mismo había ordenado llamar a los bomberos para que cogieran el loro. Aminta de Oliveira, radiante, decidió servir el postre en las terrazas, aún después del café, pero el doctor Juvenal Urbino y su esposa se fueron sin probarlo, porque apenas había tiempo para que él hiciera su siesta sagrada antes del entierro. La hizo, pero breve y mal, porque de regreso a casa encontró que los bomberos habían causado estragos casi tan graves como los del fuego. Tratando de asustar al loro, habían desplumado un árbol con las mangueras de presión y un chorro mal dirigido se metió por las ventanas del dormitorio principal y causó daños irreparables en los muebles y en los retratos de los abuelos ignotos colgados en las paredes. Los vecinos habían acudido cuando oyeron la camparrana del camión de bomberos, creyendo que era un incendio, y no se ocurrieron trastornos peores porque fueron los colegios estaban cerrados en el domingo. Cuando se dieron cuenta de que no alcanzarían al loro ni con las escaleras añadidas, los bomberos habían empezado a destrozar las ramas a machetazos y solo la aparición oportuna del doctor Urbino Daza impidió que lo mutilaran hasta el tronco. Habían dejado dicho que volverían después de las 5 por si se les autorizaba a podarlo, y de paso embarraron la terraza interior y la sala y desgarraron la alfombra turca que era una preferida de Fermina Daza. Desastres inútiles. Además, porque la impresión general era de que el lodo había aprovechado el desorden para escapar por los patios vecinos. En efecto, el doctor Urbino estuvo buscándolo entre las frondas, pero no obtuvo respuesta en ningún idioma, ni con silbidos, ni canciones, así que lo dio por perdido. Y se fue a dormir, casi a las 3. Antes disfrutó del placer instantáneo de la fragancia del jardín secreto de su orina purificada por los espárragos tibios. Lo despertó la tristeza.
no lo había sentido en la mañana ante el cadáver del amigo, sino la niebla invisible que le saturaba el alma después de la siesta y que él interpretaba como una notificación divina de que estaba viviendo sus últimos atardeceres. Hasta los 50 años no había sido consciente del tamaño y del peso del estado de sus vísceras. Poco a poco, mientras yacía con los ojos cerrados después de la siesta diaria, había ido sintiéndolas dentro, una a una, sintiendo hasta la forma de su corazón indómito, su hígado misterioso, su páncreas hermético, y había ido descubriendo que hasta las personas más viejas eran menores que él, y que había terminado por ser el único sobreviviente de los legendarios retratos del grupo de su generación. Cuando se dio cuenta de sus primeros olvidos, apeló a un recurso que le había oído a uno de sus maestros en la escuela de medicina. El que no tiene memoria se hace una de papel. Sin embargo, una ilusión efímera, pues había llegado al extremo de olvidar lo que quería decir en las notas recordatorias que se metía en los bolsillos. Recorrió la casa buscando los lentes que tenía puestos, volvía a darle vueltas a la llave después de haber cerrado las puertas, y perdía el hilo de la lectura porque olvidaba las premisas de los argumentos o la afiliación de los personajes. Pero lo que más le inquietaba era la desconfianza que tenía en su propia razón. Poco a poco, en un naufragio ineluctible, sentía que iba perdiendo el sentido de la justicia. Por pura experiencia, aunque sin fundamento científico, el doctor Juvenal Urbino sabía que la mayoría de las enfermedades mortales tenían un dolor propio, pero ninguno era tan específico como el de la vejez. Lo percibía en los cadáveres abiertos, en canal en la mesa de disección. Lo reconocía hasta en los pacientes que mejor simulaban la edad, y en el sudor de su propia ropa, en la respiración inerme de su esposa dormida, de no ser lo que era en esencia un cristiano a la antigua. Tal vez hubiera estado de acuerdo con Jeremiah en que la vejez es un estado indecente que debía de impedirse a tiempo. El único consuelo, aún para alguien como él, que había sido un buen hombre en cama, era la extinción lenta y piadosa del apetito venéreo, la paz sexual. A los 81 años tenía bastante lucidez para darse cuenta de que estaba perdiendo a este mundo por las hilachas, tenues que podían romperse sin dolor por un simple cambio de posición durante el sueño, y hacía lo posible para mantenerlas. Era el terror de no encontrar a Dios en la oscuridad de la muerte.